confirmados 7 fallecidos. Sí. Tenemos más de 52 heridos graves. En estos momentos necesitamos evacuar de manera urgente a 2 pacientes graves a la ciudad de Lima. Y es muy lamentable lo que ha ocurrido, Pedro, aquí en Ayacucho. ¿Y se ha hecho las coordinaciones para la evacuación de esos pacientes graves, gobernador? Estoy exigiendo, mi personal de la direza, el personal del hospital han trabajado toda la noche porque lamentablemente no se ha abastecido en nuestro hospital a pesar de tener personal, y hemos pedido apoyo de salud y tenemos la verdad una situación muy triste, trágica, y en ese sentido lo que hoy en día estamos luchando es cómo salvamos, porque tenemos, las personas heridas son graves y lamentablemente la cantidad de muertos es posible que incremente. Carlos Rúa, señor Rúa, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Muy triste, muy conmovedor lo que pasó ayer. Lamentablemente tenemos confirmados 7 fallecidos. Sí. Tenemos más de 52 heridos graves. En estos momentos necesitamos evacuar de manera urgente a 2 pacientes graves a la ciudad de Lima. Y es muy lamentable lo que ha ocurrido, Pedro, aquí en Ayacucho. ¿Y se ha hecho las coordinaciones para la evacuación de esos pacientes graves, gobernador? Estoy exigiendo, mi personal de la direza, el personal del hospital han trabajado toda la noche porque lamentablemente no se ha abastecido en nuestro hospital a pesar de tener personal, y hemos pedido apoyo de salud y tenemos la verdad una situación muy triste, trágica, y en ese sentido lo que hoy en día estamos luchando es cómo salvamos, porque tenemos, las personas heridas son graves y lamentablemente la cantidad de muertos es posible que incremente. ¿Heridos a consecuencia de qué? Si nos podría precisar, por favor. Pedro, mira, el tema de la marcha de ayer empezó pacíficamente, pero lamentablemente a partir de mediodía para adelante ha sido un enfrentamiento con nuestro ejército peruano y la policía. Entonces, los heridos, la mayoría es justamente por este enfrentamiento. Y usted sabe, el uso excesivo ha generado la muerte y los heridos. Es básicamente de acuerdo a la información que tenemos de los hospitales de bala. Ya. ¿Todos son heridos de bala o hay objetos o de repente personas que están heridas por objetos contundentes, por piedra, palo u otra que le pudo haber caído? Mire, mayormente de bala. Yo creo que ese es el informe que estamos esperando, pero ha sido un enfrentamiento muy fuerte, Pedro. Esto ha sido después de muchos años, esto no ha pasado, y eso es lamentable lo que ha ocurrido. Prácticamente es una situación muy crítica y nosotros desde Ayacucho, la verdad que rechazamos totalmente este tipo de acontecimientos que enluta a la población ayacuchana. Quiero solidarizarme con las personas, con los familiares que han perdido a sus seres queridos. Desde luego, todos cumplimos un deber. Yo sé que la policía, el ejército cumple una situación, pero ayer prácticamente se ha convertido en un enfrentamiento y esto indudablemente enluta a nuestra población ayacuchana. En todo caso, como autoridad regional, ¿qué podría usted pedir a la población local que está enfrascada en estos enfrentamientos, en cierto modo, bastante violentos con la policía y las fuerzas del orden? No solamente a mi pueblo, he pedido a la señora presidenta Dina Boluarte. Lamentablemente, hace unos días hemos hecho llegar algunas sugerencias a los ministros de Defensa e Interior y a otros ministros. Lamentablemente estas tal vez no han sido escuchadas, incluso al Congreso de la República, a fin de que tomen las medidas correctivas necesarias, adecuadas. Yo creo que la situación de estado de emergencia ha hecho de que mucha gente haya muerto ayer y vamos a tener más muertos. Entonces yo creo que también a mi pueblo le dije de que ya es hora de poder llamar a la calma, porque lamentablemente no podemos seguir teniendo más muertos en estos momentos. Hago un llamado a través de Exitosa, a fin de que tengamos que mirar con responsabilidad también nuestras vidas. Hay jóvenes que han fallecido y lamentablemente estos hechos inlutan y a la vez hacen ver de que Ayacucho realmente no es escuchado, y creo que esta situación tiene que tomarse como, en cuenta, porque vemos de que en la noticia, en algunos aspectos, no aparecemos a pesar de tener este tipo de acontecimientos muy tristes acá en la región de Ayacucho, Pedro. Yo creo que es necesario que nuestras autoridades nacionales, el Congreso de la República,
den una prioridad a este problema que se ha generado y está llenando, pues, enlutando a las familias. Ya, gobernador, ¿y usted pudo conversar con los dirigentes sociales que en estos momentos se encuentran al frente de esta protesta para que se pueda ver la manera de que se puedan apaciguar los ánimos? Porque, a ver, primero, no quiero que me malinterprete las palabras y comparto lo que usted menciona, que la policía y las Fuerzas Armadas están bajo una misión en esa zona. Pero si hay una situación de violencia que se registra, lamentablemente es un hecho que va a ocurrir, que es una represión con bombas lacrimógenas o en el extremo con un uso de armamento como están facultados en estos momentos tanto Fuerzas Armadas como la policía. Pero conversar con los dirigentes, que la manifestación sea pacífica, porque mientras esta recorra las calles de Ayacucho sin situación de violencia como incendiar sedes policiales, sedes del Poder Judicial, sedes del Ministerio Público, la situación no va a pasar a mayores. ¿Por qué no conversar con los dirigentes para que la protesta se mantenga bajo esos cauces de una medida pacífica? Pero siempre hemos tenido, las marchas siempre han sido también al gobierno regional anteriormente, y nosotros siempre hemos dicho a los miembros de Frente de Defensa que las marchas tienen que ser pacíficas. Siempre hemos sacado pronunciamiento, no solo ahora, sino también hace 15 días cuando hubo problemas en la provincia de Huanta. A través del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana hemos manifestado nuestra preocupación de que no dañen las entidades públicas y privadas. Pero lamentablemente esta situación ayer se ha vuelto incontrolable. Por eso estamos justamente este día viernes, vamos a coordinar, vamos a reiterar nuevamente que la vida de nuestros seres humanos es más primordial. En ese sentido, ayer no se pudo porque el enfrentamiento continuaba a medianoche, prácticamente seguía, y esto genera también que nuestro personal del hospital, nuestros trabajadores de IRESA prácticamente han estado toda la noche. Hay personal que ha trabajado prácticamente las 24 horas. Entonces yo hago un llamado al pueblo de Ayacucho, a mis hermanos, a fin de que tengamos que llegar a una calma. Sin embargo, necesitamos el gesto del gobierno a fin de que mire cómo es posible que pueda dejar morir a más de 7 personas, más de 50 heridos, que es lamentable. Yo creo que este es un mensaje que tiene que tomar en cuenta la señora Dina Boluarte, nuestros ministros, el Congreso de la República. Tenemos que llamar a la calma. No es posible que solamente cuando fallece una persona en Lima, ahí sí tenemos una situación. No puede ser. Los ayacuchanos, los provincianos también tenemos derecho. Yo creo que, lo digo no como tal vez como una autoridad que estoy ejerciendo, no solamente estos 4 años. Yo tengo prácticamente más de 15 años en tema de gestión pública. Ahora, señor Rúa, antes de cerrar la entrevista y pedirle su opinión sobre lo que dijo Dina Boluarte sobre la muerte en Ayacucho, la presidenta, yo le quiero preguntar, ¿y qué información tiene usted como autoridad política sobre la supuesta infiltración de grupos terroristas como del Movadef, narcotraficantes de la zona del Braen, que estarían detrás de esta agitación social, que van de la mano de aquella gente que legítimamente sale a protestar? Pedro, en este tipo de marchas siempre va a haber de alguna manera unos infiltrados, esos infiltrados que de alguna manera pueden dañar este tipo de marchas pacíficas. Nosotros, y el quien habla siempre ha estado desde prácticamente desde joven, hemos luchado contra el terrorismo, hemos estado en autodefensa, hemos hecho nuestra vigilancia en los torreones, hemos vencido la subversión, pero eso no significa de que Ayacucho pueda ser catalogado como terroristas. Esa también hay que tener mucho en cuenta, porque he visto de que hay autoridades realmente que siempre mencionan que Ayacucho es terrorista, el Braen es terrorista. Yo creo que hay que tener mucho en cuenta. Hace algunos días dijeron de que eran unos vándalos, solamente eran 50, dijeron algunas personas, y esa es una irresponsabilidad, Pedro. No es posible que puedan generar un caos, una comunicación inadecuada, una provocación que le hacen al pueblo de Ayacucho. Yo rechazo a los que se infiltran. Nosotros rechazamos rotundamente a las personas que dañan la infraestructura pública y privada. Yo creo que en ese término tenemos que ser también contundentes. No podemos volver a lo que ha pasado en los años 80. Al terrorismo tenemos que decirle no, pero tenemos que tener mucho cuidado también por ordenar a la policía, al ejército, porque lamentablemente en este tipo de marchas tenemos que tener estrategias para poder controlar este tipo de enfrentamientos. Yo sé que la provocación va a haber, pero tenemos que tener la mayor inteligencia del caso para evitar la muerte de nuestros seres queridos. Ya, en todo caso, para terminar, señor Rúa, ¿qué piden ustedes en estos momentos al gobierno de la presidenta Dina Boluarte?
Mire, primero tenemos que pensar en el pueblo. Como autoridad tenemos que llamar a la calma, pero para eso la señora Dina Boluarte tiene la capacidad, tiene la decisión de dar una tranquilidad al pueblo peruano, en especial en estos acontecimientos que hemos tenido en Ayacucho. No es posible que se mueran más de 7 personas y ahora vamos a tener más, vamos a llegar seguramente a más muertos. Los heridos son graves. En ese sentido, pido que la señora reflexione, tome las mejores decisiones, porque el pueblo no se puede seguir muriendo. ¿Qué pide? En el tema de la militarización, por ejemplo, ¿qué sostiene? ¿Que se mantengan los militares en el aeropuerto o que se retiren? Mira, Pedro, la militarización no ha solucionado los problemas de los varios ríos Apurímac y N. Hasta ahora, tantos años que vivimos en emergencia en el BRAE. Yo creo que nuestros hermanos soldados cumplen una función, una orden. Yo creo que este tema tenemos que pensar, repensar, y sobre esa base la señora tiene que tomar las decisiones realmente de... Bien, Carlos Rueda, muchas gracias por la comunicación alcanzada desde Ayacucho. Ha sido el gobernador regional de esa parte del país conversando con nosotros. 2 heridos de gravedad que necesitan ser inmediatamente trasladados a Lima. Es la información que nos han dado y según tenemos información extraoficial que deberían estar siendo trasladados el día de hoy desde Ayacucho hacia la capital, pero hay un tema de avión que la FAP tendría que disponer para que de esa forma pueda consumarse esa inmediata atención a estas personas. Son las 6:30. Vamos a la pausa.